Muy buenas tardes, les agradecemos que nuevamente estén con nosotros en esta transmisión. Hoy estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes otro tiempo de alabanza, otro tiempo también de la palabra de Dios. Pues una vez más vamos a estar nosotros con ustedes para transmitir este tiempo. El hermano Tony nuevamente no pudo estar con nosotros, pero yo creo que siempre el motivo más importante ante todo es poder hacerlo de corazón, tener el regocijo en hacer esto para Dios. Y pues los que podamos, de verdad, pues aquí vamos a estar, y pues por alguna razón los que no pueden, sabemos su deseo, su disposición, y vamos a pedir que a Dios les toque y sobre todo pueda nuevamente en el próximo tiempo estar con nosotros. Vamos ahora primeramente a leer una porción de la palabra de Dios, esto para animarnos y adentrarnos hoy con lo que es el estudio de la salvación que hemos arrancado. Posiblemente vaya a abarcarnos unos domingos más, así que pues aquí vamos a estar con este fin de entender bien el plan de salvación. Voy a invitar a que busquen en su Biblia, nuevamente animándoles a que tengan su Biblia en mano. En el libro de Romanos vamos a buscar el capítulo 8, repito, Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versículos 28 al versículo 34. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a entender esta porción que en esta tarde la palabra de Dios nos anima. Ya son 6:41 minutos y esperando que poco a poco las personas se vayan enlazando y conectando con nosotros. Muy bien, repito el pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 34. Muy bien. Si ya lo tienen, dice la palabra de Dios, yo lo leo en voz alta y ustedes allá en casa me siguen con vista, o los que quieran animarse a leer pueden hacerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se puede llegar a pensar que tal vez exista alguien más que interceda por nosotros, pero la palabra de Dios es muy clara, muy directa y entendible cuando dice que no hay otro más en este mundo que interceda por nosotros. Como bien acabamos de leer, dice que Jesucristo está a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros. O recordando que dice Tito, que el único mediador que existe entre el hombre y Dios es Jesucristo, hombre. No hay nadie más. Así que a Él le debemos siempre rendir, darle la honra, darle la gloria por lo que hizo Jesucristo en este mundo, al dar su vida por cada uno de nosotros. Y esto por el hecho de que a través de Jesucristo alcanzamos nuevamente misericordia, alcanzamos perdón, alcanzamos la gracia, porque Jesucristo es ese regalo que Dios dio, es el don inefable que no falla. Es por eso que el punto es que nosotros podemos realmente a través de Jesucristo tener la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Muy bien, vamos a orar para entonar luego dos himnos y comenzar en esta tarde, este tiempo. Oramos. Señor nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos aquí en tu casa, Padre, para adorarte, para servirte. Te agradecemos por todo lo que nos has dado en esta semana que ha transcurrido y está por concluir en algunas horas, Padre. Sabemos que también permitiste que hace un momento, hace unas horas o unos minutos, Padre,
pudiera caer una lluvia para refrescar, Señor, todo lo que es tu creación. Ahora te pedimos que en este momento estemos aquí, aquellos que estén en casa, Padre, viendo la transmisión, los hermanos, las familias, cada uno de los que tienen la oportunidad de ver esta transmisión, Padre, pon en ellos, Señor, el regocijo, el deseo, el anhelo de buscarte, Padre. Y que tal vez esta transmisión en esta tarde sea para que ellos puedan darse cuenta de la importancia de que tú debes estar en sus vidas, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti cada día. No existe un solo momento que no se pueda requerir, necesitar tu presencia. Necesitamos de ti en cada momento, Señor. Ayúdanos, que tu Hijo Jesucristo sea el que siempre interceda por nosotros, porque nosotros, Padre, en cualquier momento podemos equivocarnos, podemos caer nuevamente en pecado. El hecho de a veces de tener la salvación, Padre, y tener esa salvación que es la garantía, la certeza de que estaremos contigo nuevamente, Señor, hacia adelante. No hay manera de que podamos estar nosotros al acecho de Satanás, porque estamos siempre, Señor, en su blanco de él. Quiere buscar la manera en que nos equivoquemos, que lleguemos a distraernos de ti, o que lleguemos a pecar y para alejarnos de ti. Somos su blanco de él, por lo cual en esta tarde te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos dé la fortaleza, que en este tiempo estemos concentrados en ti, porque es importante para nuestro crecimiento, para nuestro alimento espiritual. Ayúdanos, Padre, para estar en esta tarde no solo atentos a tu palabra, sino también para darte la honra y la gloria a través de cada alabanza. Gracias por todo. Bendice a cada hogar que está viendo en este momento, aquellos que por alguna razón no puedan, Padre, y lo puedan hacer aún después. Anímales, que aquellos que tal vez no estuvieron en la mañana puedan estar ahora. Señor, tú sabes quiénes y te pedimos que trabajes en sus vidas siempre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a entonar estos dos himnos primeramente. Este es un himno que ya un ratito que no hemos entonado en esta iglesia. Este himno dice: Santo, Santo, Santo.
puede estar delante de Él, y por eso nos manda que nosotros llevemos una vida santa, piadosa y justa. Vamos a entonar el siguiente himno: grande es tu fidelidad. Él es de verdad soberano y creo que merece todo eso. Muy bien, vamos a leer los comentarios, hermanos, en esta tarde, esperando para ustedes que, pues ante todo, Dios siga bendiciendo sus hogares. Primeramente, los comentarios que nos han llegado para saber. Aquí en el grupo Comunidad IBP todavía no nos han hecho ningún comentario, esperando si hay alguien que se enlaza a través del grupo, pues haga sabernos alguna bendición, alguna petición. Pero en la página oficial nos dicen lo siguiente, la hermana Rosa de las Águilas: buenas tardes, pastor, hermanos, muchas bendiciones para todos. La hermana Lina dice: hermosa alabanza. Creo que al principio pusimos una pista de introducción y fue una música de verdad que pues siempre nos recuerda el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nos hace el comentario: quiero darle muchas gracias a Dios por la vida, la salud de mis hijos, nietos y toda mi familia, y que Dios nos guarde en esta nueva semana que comienza en sus manos. Nos ponemos y se haga su voluntad.
este comentario de la hermana Rosa y pues esperando en Dios que para ella, para su familia, siempre Dios los siga bendiciendo y protegiendo en todo momento. La hermana Glendy dice: gracias a Dios por su fidelidad en la vida que nos permite, en los alimentos y en la salud. Muy bien, pues son los comentarios que hasta ahora nos han compartido. Posiblemente en cada momento que alguien escribe algún comentario, siempre hay algo que tenga, y a veces por cuestiones personales no quieran mencionar o escribir, pero Dios sabe. Así que Él es merecedor y reconocedor de todo, así que a Él pueden aún decirle si no pueden comentar, o por alguna razón no lo pueden escribir o no tengan el momento de hacerlo, pero pues el fin es que nosotros como hermanos en Cristo podamos estar también gozosos por todas las bendiciones que Dios hace o permite en su vida, en su familia. Así que algo que yo igual quiero pues en esta tarde aprovechar, pues quiero darle gracias a Dios por la vida, primeramente porque de verdad siempre ha tenido Él el cuidado conmigo. Cada momento que salgo de la casa, sea para venir a la iglesia, sea para visitar o hablarle a un hermano o hermana, yo trato de ahorita mantener pues obviamente un horario, un tiempo en el cual quiero siempre estar hablando a los hermanos, a las familias. Así que pues si reciben una llamada mía, recuerden que el fin es animarles, saber cómo están y esperando en Dios a que ustedes también pues en su momento puedan hacerlo con los hermanos también de esta iglesia. Es algo importante que nosotros nos apoyemos unos a otros. Muy bien, pues de verdad todo esto que se está compartiendo, no sabemos con exactitud el tiempo, el momento que ya nuevamente podamos estar acá, pero mientras no se nos permita, debemos seguir haciéndolo de la forma que hasta ahora se nos ha permitido a través de esas transmisiones por vía Facebook y luego también en la plataforma de YouTube. En un momento de verdad que Dios nos anime para seguir adelante, que aún estando en casa sigamos aprendiendo a escudriñar la palabra, sigamos alimentándonos, llevemos un tiempo en oración. Es importante hacerlo porque muchas veces si dejamos todo esto y nos enfriamos, cuando digamos retomarlo va a ser más complicado, va a ser más difícil. Así que les animo, hermanos, a que no perdamos de verdad el interés y no lleguemos a caer en la costumbre de pues quedarnos en casa y sobre todo de ya no regresar a la iglesia. Así que este es el punto de todo. Muy bien, pues creo que vamos a entonar un himno más para luego pasar al mensaje en esta tarde o el estudio acerca de una salvación tan grande. Vamos a entonar el siguiente canto, un mandamiento. Oh
esta tarde, abran su Biblia en nuestro pasaje central, nuestro pasaje que es el punto principal de esta lección, de este estudio, hablando de una salvación tan grande. Busquen Hebreos capítulo 2, versículo 3. Muy bien, si lo tienen en casa, voy a leerlo en voz alta para que podamos nuevamente retomar y concentrarnos en esta tarde con el estudio. Dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El punto de todo, hermanos, hablando acerca de la salvación, es recordar que este hecho, esta acción, no fue simplemente algo para que tú dijeras acepto y ahí terminara todo. Dios, cuando mandó a su Hijo Jesucristo, tenía un gran plan, que Jesucristo culminara, terminara, y fue hasta el momento allá en la cruz. Y a partir de ahí nos entregó a nosotros la certeza, la seguridad de poder nuevamente restablecer nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Es decir, que nos da a nosotros la entrada al cielo, el poder estar nuevamente con Dios, el poder verlo más adelante en su venida, estar con Él por toda la eternidad. La salvación es más que simplemente una decisión. En este estudio, recuerden que hablamos de facetas. Traté de resumir una de las, de las partes, de las facetas, porque anteriormente vimos 4 facetas. Y las facetas continuas que vamos a ver del 5 al 8, las resumí en un solo punto. Y puse ahora sí por título a esta parte de este estudio de la salvación: la decisión inevitable para ser salvo. Repito, la decisión inevitable para ser salvo. ¿Y por qué inevitable? Porque una vez que lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo fue para toda la vida, para toda la eternidad. Es decir, no hay una segunda ocasión, no va a volver a repetirse la misma historia. Y una vez que nosotros entendamos que la salvación que viene a través o por Jesucristo es algo inevitable, que tú y yo tenemos que decidir. Cuando se nos presenta la oportunidad de decidir si quiero estar con Dios o si quiero simplemente estar separado de Dios, en ese momento no va a haber un momento que digas, bueno, quiero pensar, quiero analizarlo y después diré. No, la salvación puede ser ya. La salvación es en ese momento que se te presenta la oportunidad. Pero si tú decides rechazarla, pues obviamente tú has tomado tu decisión. Pero si tú decides aceptarla, déjame decirte que esa decisión que has tomado jamás te vas a arrepentir de ella. ¿Por qué? Y ese es el punto. Quiero decirte algo, hermano, hermana, visitante. Hoy en día debemos entender que hay un solo camino hacia el cielo. Hay un solo camino hacia el cielo. Y hoy muchos pueden tratar de buscar cuál fuera la manera de poder ir al cielo. Escúchalo bien. Cuál fuera la manera, ellos van a tratar de encontrar para tratar de ir o de llegar o de estar con Dios. Ellos pueden llegar a pensar, las personas, a eso me refiero, que ellos, por las obras o por no cometer cosas indebidas, por llevar una vida más tranquila, pero una vida que prácticamente tiene excluido o tiene sacado a Dios. Vaya que el hecho de que aunque no cometa robo, no asesine, no significa que es una persona salva, porque la salvación viene y es en una decisión
que tú y yo debemos de tomar con seriedad. Y lo digo en este punto, ¿por qué? Porque todavía hay personas en el mundo que todavía no han creído en Cristo como su Salvador. Creo que tenemos aún familia nosotros que todavía rechazan el plan de salvación. Algunos pueden estar en la iglesia, pueden ser simpatizantes, pueden ser que escuchen, pero si no han tomado esa decisión, el único camino que tienen ellos no es hacia el cielo. Y esta es la verdad, es hacia el infierno. Y lo que nosotros debemos hacer es que cada uno alcance salvación, que tome su decisión para estar con Dios por toda la eternidad. Un punto importante que quiero recalcar en esta tarde es que somos pecadores. Así que todos los hombres, todos los seres humanos, todas las personas, todas las mujeres necesitan arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos. Repito, todas las personas necesitan arrepentirse. ¿Y por qué? Aquí en esta iglesia hemos enseñado que cuando estamos hablando o testificando a una persona, compartimos 4 puntos, es decir, 4 noticias, 4 pasos, en las cuales se divide noticias malas y noticias buenas. En las noticias malas hablamos de 2 puntos y en uno me voy a enfocar. Y el primer punto que hablamos en las noticias malas es que tenemos un problema. Todas las personas tienen ese mismo problema. Vaya, aún yo, aún cualquier hermano o hermana en esta iglesia tiene ese mismo problema. Nadie puede decirle que no. ¿Por qué? Porque aún la misma Biblia dice, enseña que todos tenemos ese mismo problema. No olvides que el punto, el estudio que estamos viendo hoy es la decisión inevitable para ser salvo. Y un punto que afirma lo que estamos viendo hoy es que todos necesitamos arrepentirnos. Todas las personas necesitan arrepentirse. Pero para poder hacer eso, para poder arrepentirse, tienen que entender que tiene un problema. Tenemos que entender que hay un problema. Y ese problema se llama pecado. Pecado. Algunos pueden llegar a creer que un niño de 2 años no es pecado. Algunos pueden llegar a pensar. Pero déjame decirte, y aún si suena muy fuerte, o si puedes decir que cruel, que pensemos así, o que piense yo como pastor así, pero es la verdad. A un niño de 2 años es pecado. A un bebé podemos decirle también que es pecado. Hay religiones o denominaciones que enseñan que un bebé no es un pecador. Es un pecado. ¿Por qué? Porque este problema, el pecado, todos lo tenemos. Entendiendo el punto de que todos necesitan arrepentirse, entendiendo el punto, ¿sabes por qué somos pecadores? ¿Sabes por qué tenemos ese problema? ¿Sabes por qué hay pecado en nuestra vida? Sí, porque nos gusta, claro, ese es un punto que vamos a ver adelante. Pero ¿sabes por qué vino el pecado a nuestra vida? ¿Sabes cómo llegó el pecado a nosotros? Ahora sí, si quieres decirlo, adelante. Si quieres echarle la culpa, adelante. Al fin y al cabo, era un ser humano como nosotros. Y entró el pecado por la culpa de un hombre. ¿Quién crees que es? Adán. Por la culpa de Adán, entró el pecado. Pero antes de decir o buscar un pasaje que me diga que Adán fue culpable, quiero decirte que el problema es algo
en Romanos capítulo 3, versículo 10. Muy bien, dice la palabra de Dios en este pasaje: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es claro lo que Dios acaba de decir en su palabra, que no hay nadie que sea justo. No existe ni uno solo. Todos somos pecadores, todos tenemos ese problema. Pero ahora sí, el pecado por la culpa de Adán entró a nuestra vida. ¿Qué dice Romanos? Siempre en Romanos capítulo 5 ahora, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, por una decisión de ese hombre, entró el pecado. Así también, por una decisión, tú puedes salvarte. Por eso dije que el punto resumido dice: la decisión inevitable para ser salvo. Adán fue culpable de que el pecado entrara, y cuando entró el pecado trajo consigo la muerte. Y cuando entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y ha pasado de generación tras generación. Es decir, que la muerte tú y yo no vamos a poder evitarla. Tarde o temprano vamos a morir, al menos que llegue el momento que Jesucristo venga por nosotros, sus hijos. Pero mientras esto suceda, mientras llegue esto a ocurrir, la muerte es lo seguro que está a la puerta. Y debemos estar nosotros preparados ante esto. La salvación es algo más allá de una sola decisión. Hoy nos está refiriendo en la salvación que todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos, todas las personas, todos. No dice que solamente una porción, o no solamente se refiere a los hombres masculinos, sino también a las mujeres, a todas las personas. Se le está refiriendo que todos necesitamos arrepentirnos. Y entendiendo el punto, somos pecadores por ser hijos de Adán. Porque Adán fue el primer hombre que pecó y por él entró el pecado. Y cuando entró el pecado trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aún dice el versículo 17, dice aquí: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, si por la decisión de un hombre el pecado entró y ha pasado, ha sido de generación en generación, así también por un hombre vino y llegó la salvación. Pero depende de la decisión que cada uno tome. Algo que hemos dicho aquí cuando estamos testificando, y como lo dije, tenemos un problema: el pecado. Y cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a una cosa importante. Somos pecadores porque está en nuestro ADN, en nuestra sangre. Y estas siglas ADN también tienen su significado, espiritualmente hablando. Somos pecadores por Adán. Acabamos de leer el versículo 12 en Romanos 5: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este hombre se está refiriendo a Adán, el primer hombre en esta tierra, en este mundo,
que habitó, que Dios creó por su decisión, por su desobediencia, entró el pecado. 2, por decisión personal. ¿Qué significa? Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos obliga a pecar. Es decir, tú o yo o cada uno toma su propia decisión de cometer o hacer pecado. O creo que ahora sí, si yo me equivoco, entonces alguien viene y nos pone una pistola y nos dice, di una mentira. Algo tan leve estoy diciéndole ahorita. Porque si hablamos de pecado, créeme, hay un sinfín de cosas en el pecado que muchos cometemos. Pero algo leve, una mentira. Nadie nos pone una pistola para obligarnos a mentir. Mentimos porque queremos. Mentimos porque ese es nuestro deseo. Por esa es nuestra decisión. Dice así un pasaje, vamos a buscarlo en 2 de Crónicas 6:36. Dice el pasaje, 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Dice así: si pecaren contra ti, entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque. Repito, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Esto me recuerda a lo que dice Eclesiastés 7:20, que dice ahí: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué quiere decirnos? Es decir, que nosotros somos pecadores no solo por Adán, por el primer hombre que pecó en este mundo, sino también porque decidimos pecar, porque nos gusta pecar, porque no existe un hombre o una persona en este mundo que no desee mal, o que no haga mal, o que no peque. Todos pecamos. Aun si tú quieres decirle que es una mentira tan pequeña. Para Dios no hay pecados grandes ni pecados chicos. Para Dios es pecado. Entendiendo que el problema, el pecado, está en nuestro ADN. A, por Adán. D, por decisión propia, decisión personal. Y la N, por nacimiento. ¿Cómo? Sí, por nacimiento. Vamos todos a este pasaje, Salmo 51, versículo 5. Aquí creo que es una respuesta muy clara para entender que aún un bebé, un niño, es pecador. Muy bien, dice la palabra de Dios, Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una vez más, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto quiere dar a entender o decirnos que toda persona que nace es pecador. Ojo, un niño, un bebé es pecador, pero no ha cometido pecado nuevo, sino que al nacer ya es un pecador, porque ese pecado que entró por un hombre, Adán, ha pasado, ha sido una transgresión de generación en generación. Pero todavía no tiene en su ser, en su pensamiento, en su conciencia, cometer pecado. Ahora, entendiendo el punto, captando la idea de lo que hoy es este estudio, todos necesitan arrepentirse. Somos pecadores, tenemos el pecado en nosotros, hay ese sentir en nosotros. Y ya hemos visto que es algo que está en nuestro ADN. Ahora yo te voy a preguntar, ¿por qué pecamos? Porque ya sabemos que es decisión propia, ya sabemos que es culpa del primer hombre, ya sabemos que somos pecadores, pero hay una diferencia entre ser un pecador y pecar. Yo te pregunto ahora, ¿por qué
pecamos? O si quieres cambiar el término, ¿por qué practicamos pecado? Estamos hablando de la salvación, pero yo hago la mención en cuestión del pecado. ¿Por qué nos gusta pecar? ¿Por qué practicamos pecado? Acabamos de recitar o decir este pasaje en Eclesiastés 7:20 que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto nos debe hacer pensar que a nosotros nos gusta el pecado. ¿Pecado como cuáles? Mencionen algún ejemplo. Díganme algún ejemplo. Pero creo que es claro que hay de todo tipo de pecado. Pero el punto es que nos gusta el pecado. Nos gusta practicar el pecado. Voy a mencionar tristemente un pobre ejemplo: 3 pecados. La flojera, es decir, como dice la Biblia, la pereza. 2, mentir. Creo que todos hemos dicho alguna vez. No estoy diciendo si es ahorita, en este momento, o si fue ayer, o si fue en la mañana, o si fue hace unos momentos, o segundos, o minutos. No, yo estoy diciendo que alguna vez en tu vida has dicho una mentira. Y si tú vas a decirme: no, pastor, yo nunca he mentido, acabas de decir una mentira. Otro ejemplo y último ejemplo que pudiéramos decir: odio, resentimiento, orgullo, envidia, todo lo que encierra el orgullo. Porque es pecado ser orgulloso. En el punto o en el aspecto de cosa mala en nuestra vida, que cause resentimientos, que cause soberbia. El orgullo es un pecado, y creo que muchos o todos lo hemos tenido. Aún el orgullo puede llegar a ocasionar que nosotros no lleguemos a perdonar y que juzguemos, que sintamos o guardemos rencor a nuestro hermano, a nuestro semejante, a nuestro familiar, a un hermano en Cristo, a un amigo, a un vecino, y que nos dediquemos a atacar, a juzgar, a criticar. Eso es pecado. Porque qué bien dice la Biblia, que no debemos dar o quedarnos o darnos al chisme, ni a la crítica, ni a juzgar a nadie, porque el único que juzga es Dios. Esos fueron 3 ejemplos muy breves, muy pequeños acerca del pecado. La lista es larga, pero el punto es que nos gusta pecar. Todos necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Primeramente porque somos pecadores. ¿Y sabes por qué necesitamos arrepentirnos? Porque practicamos el pecado, nos gusta el pecado, aún vivimos en el pecado. Vamos a buscar el pasaje aquí en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Daniel aquí, que me está ayudando, me está diciendo: yo quiero leer, pastor, quiero leer. Así que se vean animados con eso. Jóvenes así necesito de verdad que se involucren más. Muy bien, voy a darle la oportunidad al hermano Daniel que dé la lectura. Juan capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Vamos a leer estos 2 versículos. Allí en casa pueden seguir con la vista. Yo voy a escuchar atentamente. Dice versículo 19 y 20, Daniel. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Te voy a dar un ejemplo. Si la iglesia todavía estuviera abierta, ¿sabes cómo se presenta el pecado en ti? Y
cómo puedes decirme que el pecado sigue siendo parte de tu vida o que sigues practicando el pecado? Tú sabes que tienes un compromiso. Vaya, pongamos que no tienes un ministerio, pero tu compromiso es ir el domingo a la iglesia a las 10 de la mañana. Pero tú decidiste ir a una fiesta, ir a cualquier evento, vaya, el sábado por la noche. Y tú sabes que si tú te desvelas una hora más de lo que tu cuerpo aguanta, no te vas a poder levantar al día siguiente para estar en la iglesia. O vaya, vas a ir a la iglesia, pero vas a estar durmiéndote en el culto. Dime si ese no es un pecado, por poner prioridad a algo que no es Dios. Y esto es haciendo la mención porque no quiero decir tal vez una circunstancia en la cual tú te sientas señalado. Otro ejemplo de pecado es que tú llegues a la iglesia y tú veas a una persona, a un invitado nuevo, a una persona que es por primera vez que está asistiendo y tú lo juzgues ya. O que tengas un resentimiento hacia un hermano o una hermana y no quieras saludarlo, no quieras hablarlo, le hagas un gesto malo. Y eso es pecado. Porque bien dice la palabra de Dios que debemos amarnos unos a otros. Tenemos que ver que hoy en día el pecado aún está en nuestras vidas, porque somos pecadores. Y lo más triste es que aún sabiendo esto, practicamos el pecado. Si ya somos salvos, hermanos, debemos apartarnos del pecado. Pero si todavía no tienes la salvación, no has tenido el perdón de Dios, el sacrificio de Jesús Jesucristo, no lo has aceptado, estás en tiempo ahorita todavía. Y déjame decirte que aquellos que realmente practican el pecado, es porque, ¿qué dice aquí lo que acabamos de escuchar y leer? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, hoy en día, aún sabiendo que Jesucristo dio su vida por nosotros, la gente aún así sigue rechazando a Cristo. No quiere la salvación, no quiere saber de Dios, no quiere saber nada de Jesucristo. No se quiere arrepentir de sus pecados. Es importante que tengamos nosotros bien en cuenta la salvación que vino por Jesucristo, que Dios mandó como su regalo, como ese don inefable que no falla. Lo hizo con el amor, lo hizo para que todos sean salvos y que ninguno perezca, que todos alcancen salvación, que todos lleguen a arrepentirse. Como bien dice este pasaje en Juan 3, 19 al 20, déjame decirte, todos merecemos el castigo eterno. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros decidimos pecar, porque nosotros decidimos estar mal delante de Dios. Por nuestra culpa, nuestra vida lleva no solo hacia un camino de perdición, un camino alejado de Dios. Por eso nosotros merecemos el castigo eterno, pero por el amor de Dios, por ese amor que Dios nos tiene, mandó a su único Hijo para darnos salvación, para no estar condenados, para no seguir siendo condenados al infierno. Pero debemos entender que nosotros somos pecadores por naturaleza, pero esa no es excusa para seguir practicando el pecado. Debemos alejarnos del pecado, debemos dejar de pecar. Ni la religión, ni las riquezas, ni la reformación personal, nada nos puede salvar. El único que salva o que tiene la salvación es Jesucristo. Y Dios lo dio para que nosotros lo alcancemos, porque si dependiera de nosotros la salvación, o por nuestro mérito, o por nuestro esfuerzo, o por la religión, o por nuestra condición social, o por lo que fuera, todos estaríamos condenados
completamente. Todo. Aún déjame decirte, si dependiera de nosotros, así nada más, el que yo diga, yo quiero ir al cielo, te voy a decir por qué no. Busca Jeremías 17. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. Esto me encanta. He dicho yo siempre que las preguntas enseñan grandes cosas. Nos enseñan grandes cosas. Y cuando dice el versículo 9, terminando el versículo, la pregunta: ¿quién lo conocerá? Aquí hay un dicho que dice así: cuando no sabemos bien qué es lo que piensa aquella persona, cómo piensa aquel hombre, aquella mujer, o cómo es aquel o aquella, hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Pero aquí nos dice aquí, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? La respuesta dice versículo 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Es decir, el único que conoce bien nuestra condición, nuestro corazón, nuestro pensar y todo de nosotros es Dios. Y por eso sabe que no depende la salvación de nosotros, de nuestra vida, de nuestra decisión. No depende de nosotros. La salvación depende del don, del regalo que Dios dio. Es decir, de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce tan bien y sabe que vamos a fallar si la salvación dependiera de nosotros. Por eso dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. La persona que se justifica a sí mismo o a sí misma no quiere reconocer el hecho de que es un vil pecador ante Dios. Es decir, si tú llegas, tocas la puerta y sale la persona y le dices: mira, Dios te ama, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ti en la cruz y darte la salvación, y te dice: no, gracias, yo soy una buena persona, no necesito la salvación de Dios. Se está justificando a sí mismo, y lo único que me está dando a entender es que no quiere reconocer que es un pecador, que necesita la salvación de Dios. No quiere reconocer su condición, es decir, tiene orgullo, es rebelde contra Dios, y lo único que va a poder alcanzar por su orgullo, por su rebeldía, por su desobediencia, por no acudir al llamado de la salvación de Dios, lo único que va a alcanzar, que dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el hombre sin Cristo ya ha sido condenado hacia el infierno, hacia el camino de perdición. Por eso es importante que nosotros le mostremos a las personas quién es Dios, quién es Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 16: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que dijo Jesucristo. Así que debemos entender que la salvación no va a depender de nosotros. La salvación depende de Dios y de ese don, ese regalo que Dios nos dio, su Hijo Jesucristo. Por eso, como dije al principio, todos necesitan arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos. No puedes decir que no, porque tú eres un pecador.
porque yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Ese es el problema común que todos tenemos. Y somos pecadores por culpa del primer hombre en este mundo que pecó. Pero también somos pecadores por decisión propia. Somos pecadores porque nacimos pecadores. Pero no significa que tomemos excusa o que sigamos practicando el pecado. Debemos dejar de practicar el pecado. Satanás sabe cuál es tu pecado o tu debilidad, y por eso viene y te empieza a susurrar en el oído o te pone la tentación en la mesa. Pero nunca Satanás te va a obligar a pecar. ¿Eres tú o soy yo el que decide pecar? El que decide escuchar. Somos buenos en lo siguiente: cuando Dios nos habla, somos tan buenos que lo escuchamos y dejamos que se salga de nuestro lado del oído. Y somos tan buenos cuando escuchamos a Satanás que ese sí lo retenemos y lo practicamos, cuando debiera hacer al revés. Lo que nos diga Satanás, dejar que salga, y lo que nos diga Dios, retenerlo y practicar. Debiéramos ser campechanos nosotros, haciendo referencia a que muchas veces ellos hacen las cosas al revés. Pero déjame decirte, todos nosotros somos pecadores, pero no es excusa para seguir practicando el pecado. ¿Cómo? ¿Por qué seguimos practicando el pecado? Porque nos gusta el pecado, porque practicamos el pecado. Pero ya sabemos que aquel que practica pecado, aquel que rechaza a Cristo como su Salvador, ¿qué es lo único que tiene? Una condenación eterna. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Es importante entenderlo. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Estaba hablando con el pastor, el hermano que tenemos como nuestro misionero allá en el pueblo, junto con el pastor Donaldo Carmen, el hermano Luis Balán, el pastor Luis Balán, y en un punto él nos estaba diciendo qué es el arrepentimiento para él. Y algo que yo coincido en ese pensar es que arrepentimiento es completamente un cambio de tu vida. Arrepentimiento no es decir, ok, voy a girar 90 grados. No. Es girar completamente lo contrario a donde estabas. Es un cambio completo de tu vida. Por eso dice ya en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay personas que dicen: yo he recibido a Cristo, yo creo en Cristo, pero su manera de vivir sigue siendo en la práctica del pecado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento de verdad debe ser un sentir de tristeza por haber pecado. Es decir, que siente conmoción, se siente mal, se ha arrepentido, no cabe en él ese regocijo porque sabe que ha pecado. Y cuando Dios lo perdona, en él aparecen nuevas emociones. Busquen 2 Corintios 7:10, hablando acerca del arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice así: porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vuelvo a leerlo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es
Así que la tristeza debe producirnos a nosotros un arrepentimiento completamente, totalmente, porque hemos pecado. Y nos debemos retractar, debemos cambiar nuestra vida, alejándonos del pecado y poniéndonos en las manos de Dios. Arrepentirse es pedir el perdón de Dios también. Pero cuando digo pedir el perdón de Dios es porque no vas a volver a cometer. No vas a regresar a tu vida pasada. Y si eres de aquellos que regresan por alguna razón, o vuelve a caer, o te cae, o trata de dar un paso hacia atrás, o trata de girar nuevamente hacia su vida pasada, debes tomar esta posición. Salmo 51, regresando a este pasaje que leímos hace un rato. Versículo 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta debe ser tu posición. Que si tú sabes que eres tan débil y que en un momento de debilidad puedes regresar a tu vida pasada o puedes caer en pecado, pídele a Dios que te dé las fuerzas, que te dé la salida, porque bien dice allá en 1 Corintios 10:13 que no hay ninguna tentación sea más fuerte que tú no puedas soportar. Dios sabe hasta dónde puedes aguantar, hasta dónde puedes soportar, que te da la salida juntamente. Pero eres tú a veces que dices, es que pues el pecado es más fuerte que yo. ¿Seguro? Leímos nosotros al principio en Romanos 8, del versículo 28 al 34. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pecado no puede ser más fuerte que tú, si Dios está contigo. El pecado no puede ser más fuerte que nosotros, si Dios está con nosotros. No vengas con excusas para decirme que el pecado es más fuerte, porque si Dios está con nosotros, no hay nadie que esté en contra y sea más grande que Dios. Al final de todo esto, solo quiero concluir con lo siguiente, viendo el tiempo. Y lo único que puedo decir es que si tú decides no aceptar la salvación o de no arrepentirte por los pecados, estás cometiendo un grave error. Estás cometiendo un grave error. Romanos capítulo 2, último pasaje en esta tarde. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 6. No sé qué tiene Daniel, que veo que tiene ganas de leer. Me está diciendo, pastor, yo quiero leer. ¿Ok? Romanos capítulo 2, versículos 4 y 6. Si estuviera su papá, se daría cuenta de este joven que tiene ganas ahora de escudriñar la palabra. ¿Qué dice Daniel? Versículo 4 al 6 de Romanos capítulo 2. 4 y 6. Sí. Dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Como te dije, si tú decides rechazar la salvación, si tú decides no arrepentirte de tus pecados, estás cometiendo un grave error. ¿Y es por qué? Porque dice el versículo 5 con gran claridad: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aún ahorita estás a tiempo de poder decir: Dios, perdóname,
quiero ser salvo, quiero estar delante de ti, quiero estar contigo por toda la eternidad. Dame de tu salvación. Quiero decidir ahora estar contigo. Como te dije al principio, el punto dice, la decisión inevitable para ser salvo es que tú te tienes que arrepentir, dejar de practicar el pecado, dejar de amar el pecado. Hay muchos cristianos que aman todavía las cosas del mundo. Déjame decirte que dice Santiago 4:4, o amas a Dios o amas al mundo. No puedes amar a los dos. Y si tú amas al mundo, te constituyes y te consideras enemigo de Dios. Pero si tú amas a Dios, debes ser enemigo del mundo. Es triste ver ahora jóvenes, adultos, hermanos, hermanas, que practican más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y esto no es marcando, señalando a uno, sino a todo cristiano que no deja de practicar. Esto es lo que quisimos en esta tarde ver en este estudio de la salvación. Vamos a continuar el próximo domingo por la tarde. Vamos a orar para terminar leyendo algunos comentarios que nos llegaron durante el tiempo de este estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta tarde agradecemos por tu palabra, por tu tiempo que nos has dado, por todo lo que eres, Señor, para con nosotros. Aún siendo, Padre, desagradecidos, irrespetuosos, y que muchas veces no somos fieles contigo por lo grande, por tu misericordia, por tu salvación. No somos merecedores de nada, pero aún así, Padre, tú quieres que todos alcancen salvación, que todos alcancen arrepentimiento. Y aquellos que ya tenemos la certeza de nuestra seguridad, de la salvación, debemos dejar de practicar el pecado. Porque la salvación no solo es una decisión de palabras, es una decisión que refleja nuestra vida día a día. Es un testimonio que debemos llevar en lo alto, y que aun si nos equivocamos o fallemos o que caigamos o que nos tropecemos o que cometamos el pecado, debemos levantarnos y pedir, como dice en Salmo 51, versículo 1 y 2, que no te aparte de nosotros, que tu misericordia sea con nosotros, límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos más cada día. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, mientras el hermano prepara los himnos que vamos a ver vamos a entonar esta tarde para finalizar. Los comentarios que nos han llegado en la página oficial de la iglesia. Nuevamente la hermana Eva se puso el enlace en esa transmisión. Igualmente un saludo a ella, a su familia, y pues que Dios siga obrando con ellos, sobre todo pues en la salud. Sabemos que su petición era que todos de verdad se encuentren bien, mejoren sus hijas, que era su preocupación, y seguimos pidiendo por ella. Hasta ahora los comentarios de la hermana Rosa de la Maya también hizo comentarios. Dice así: gracias a Dios por sus cuidados a mi familia y todas las personas que depende de ellas, que igual estén bien por su misericordia. Una petición dice por nuestros hermanos enfermos y no tengan trabajo. ¿Ok? Vamos a orar por esa petición. Muy bien, hermanos, antes de finalizar, vamos a orar también por ello. Ahora vamos a entonar este himno para poder deleitarnos nuevamente y adorar a Dios. Es grande Jehová. Fidelidad.
Esperando en Dios que siga obrando con ustedes en sus hogares, en sus familias, que les siga animando ante todo. Muy bien, para luego entonar este último himno, grande gozo hay en mi alma. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, agradecemos por otro tiempo más que nos has brindado, Padre, nos has permitido tener en esta tarde, por el cuidado que has tenido con nosotros durante esta semana. Te pedimos que así sea nuevamente, Padre. Solo en ti podemos confiar, podemos acudir, podemos tener la certeza, Padre, de nuestra vida, del cuidado que vas a tener con nosotros. Señor, te pido por todas las personas que, Señor, tú sabes su necesidad, que tienen que salir, Señor, para trabajar, para llevar, Señor, el sustento a sus hogares. Que tú les puedas seguir bendiciendo y protegiendo en todo momento. También para aquellas personas, Señor, que están trabajando y tú sabes y conoces quiénes, Padre, que sean hermanas, hermanos, Señor, familia, que están, Señor, poniendo su tiempo, su dedicación, su esfuerzo para estar, Señor, llevando este control ante la enfermedad, que están, Señor, al resguardo y al cuidado de muchas personas que están teniendo batalla contra este virus. Padre, también te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo hasta ahora, como lo has hecho a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus vidas, en sus familias, en cada hogar. También Padre, te pido por la salud de mi hermano Luis. Señor, tú sabes su condición. Agradezco que has tenido con ellos, Señor, el cuidado de la hermana Graciela, aún, Señor, con sus hijos, con su nuera, con el bebé que, Señor, tú sabes que está creciendo, desarrollándose. Te pido que sigas obrando en sus vidas. Dale, Señor, a ellos el sustento, a Luis, a su esposa, a que en todo momento tengan confianza en ti. Necesitamos, Padre, que tú les muestres a ellos tu amor, sobre todo tu poder, no por el hecho de creer más en ti, Padre, sino porque te necesitan. Hay agonía, hay preocupación, Padre. Y por la salud del hermano Luis Ceballos, Padre, tú sabes su necesidad. Gracias que has tenido con él el cuidado necesario. Te pido que sus ojos puedan estar recuperados, Señor, para que tengan la tranquilidad y la paz. Así sea también por la salud de las personas que tienen alguna necesidad o que están batallando, Padre. Aquellos en lo emocional, Padre, que tengan algunas dudas o que no sepan, Señor, con todo esto que está ocurriendo, tengan temor más del mundo o de todo esto que pasa, Padre, que puedan darse cuenta que el temor que debemos tener es hacia ti, el respeto, la honra que mereces, Padre, y que de tener confianza, pues tú tienes el control de todo esto. Ayúdanos, Padre, porque solo en ti podemos confiar, solo en ti podemos acudir. Bendice a todos que están en esta transmisión viendo, Padre, y aquellos que, Señor, tú sabes y conoces las razones de por qué no están el Señor con nosotros o no puedan el Señor ver las transmisiones. Te pido que toques sus vidas, anímalos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a entonar este último himno. Grande gozo hay en mi alma. Jesús
Muy bien, pues ahí está, hermanos, este tiempo nuevamente que pudimos compartir para la honra y la gloria de Dios y aún para ustedes, esperando que haya sido de bendición y pues hayan escuchado cada momento que se pudo compartir en este tiempo. Vamos a orar para despedirnos. Voy a pedir a nuestro hermano Daniel que ore para luego pues despedirnos en esta tarde y regresar de verdad para el miércoles en la transmisión de oración y esperarles a ustedes que se enlacen con nosotros en ese día. Muy bien, vamos a pedir al hermano Daniel que ore para despedir ese tiempo. Bendito Dios y Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Te pedimos, Padre, esta tarde, Padre, que tú nos bendigas, Padre, que bendigas a los hermanos que están viendo la transmisión, Padre, que tú bendigas a tu siervo, Padre, que la próxima semana podamos conectarnos, Padre, otra vez para escuchar de tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hasta pronto.